Muy buen día, amados hermanos, amigo oyente que escuchas este devocional. Te damos la bienvenida a cada uno de ustedes, damos la bienvenida. Gracias por esta mañana hermosa que nos ha regalado el Señor. Estamos ante su presencia para recibir de su palabra, para enseñar a nuestra vida su palabra de tal manera que podamos vivirla. Hoy damos gracias al Señor por este nuevo día. Oremos para poner en manos de Dios este espacio, este momento. Padre Celestial, bendito y alabado sea tu santo nombre. Te adoramos, te bendecimos y te damos muchas gracias. Gracias porque este espacio devocional que a diario, Señor, se lleva a cabo a través de este medio, tomando como referencia, Señor, los lineamientos que tú tienes en nuestra vida, Señor. Te damos gracias porque tú eres el Dios de la vida, el Dios que nos consuela, el Dios que nos anima, Señor, a hacer tu voluntad cada día. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía, nos lleva de tu mano para hacer lo que a ti te agrada, para hacer tu voluntad. Pedimos hoy perdón por nuestros pecados y guíanos, Señor, para leer este devocional, para entenderlo, para que tu palabra también sea escuchada por aquellas personas que no te conocen, Señor. Que aquellos oyentes que se han agregado a esta página, a este canal, Señor, también sean edificados y puedan entender cuál es la buena voluntad tuya, Señor, agradable y perfecta. En el nombre de Cristo Jesús nos dejamos en tus manos. Bendice a tu pueblo, bendice todo lo que esta mañana está preparado para tu servicio, Señor. En el nombre de Jesús, aleluya, amén y amén. En esta mañana se me ha delegado la responsabilidad de compartir con ustedes este devocional que el hermano Ubaldo a bien está llevando a cabo todos los días y ha involucrado a cada hermano que Dios le pone en su corazón para compartir el mensaje. Hoy en esta mañana vamos a leer el devocional cuyo título es Viviendo dignamente el Evangelio. Viviendo dignamente el Evangelio. Para lo cual vamos a tener la cita bíblica en Efesios 4, 1 al 16. La traducción del lenguaje actual. Dice el capítulo 4 de Efesios, desde el versículo 1 hasta el 18, leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios: yo, que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Sean humildes, amables y pacientes y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Solo hay una iglesia, solo hay un Espíritu, y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Solo hay un Dios que es el Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. A cada uno de nosotros, Cristo nos dio las capacidades que quiso darnos, como dice la Biblia. Cuando subió al cielo, llevó muchos prisioneros y dio capacidades a la gente. Pero, ¿qué significa eso de que subió? Pues significa que primero bajó a las partes más profundas de la tierra. Y el que bajó es el mismo que después subió a lo más alto del cielo para llenar todo el universo. Él fue quien le dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas,
y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Cristo es quien va uniendo cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace cada uno trabaje en armonía, para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo a sus tontas ideas. Son gente ignorante y terca que no entienden nada y por eso no disfruta de la vida que Dios da. Que Dios bendiga esta palabra para cada una de nuestras vidas, ahora y para siempre, viviendo dignamente el Evangelio. Esta palabra, el pastor Cosme Damián hace este devocional explicando lo que nos quiere decir esta palabra, viviendo dignamente el Evangelio como hijos de Dios. El pastor toma como versículo central: yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Y dice su devocional para nosotros en esta mañana, dice en el capítulo 4, en los versículos del 1 al 6, hay un énfasis en la unidad del cuerpo de Cristo. Esta unidad no es uniformidad, pues la iglesia la conforman personas diferentes unas de otras. Cada persona tiene su propia forma de actuar, de pensar, de sentir. Sin embargo, por la acción del Espíritu Santo en sus vidas, llega a amar a los demás y aceptarlos tal como son. De modo que a pesar de la diversidad, puede vivirse la unidad en Cristo. Unidad a pesar de la diversidad y diversidad en la que se vive la unidad. La invitación de Pablo es a vivir como lo que han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Expresiones similares encontramos en otra de sus cartas, como en Filipenses capítulo 1, versículo 27, Colosenses 1:10 y Primera de Tesalonicenses 2:11 al 12. Si alguien afirma ser hijo de Dios, debe vivir como tal. Los que han nacido de nuevo en Cristo ya no pueden vivir como quienes no tienen en cuenta a Dios en sus vidas. En sus cartas, Pablo exhorta a los cristianos a una vida de santidad, de modo que ya no se comporten según como vivían antes de reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Alguien dijo que cuando la iglesia y el mundo se comportan de la misma manera, no es que el mundo se haya santificado, sino que la iglesia se ha paganizado. Este vivir dignamente, el Evangelio también lleva implícito la lealtad suprema al Señor hasta el punto de estar dispuesto a morir por Él si fuese necesario. Los versículos 2 y 3 presentan algunas virtudes que favorecen el amor y hacen posible la unidad a pesar de la diversidad. Humildad,
amabilidad, paciencia, apoyo mutuo. Estas virtudes no se obtienen por el mero esfuerzo personal, sino la presencia del Señor a través de su Espíritu en la vida de los creyentes. En los versículos 4 al 6 encontramos una profesión de fe cristiana que evoca aquella declaración de fe contenida en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 6. Se enuncian 7 elementos de la fe y la vida cristiana y se resalta el carácter único de cada uno de ellos. El centro de todo es un Espíritu, un Señor y un solo Dios y Padre. Para recordar de este devocional, de esta palabra, los hijos de Dios deben vivir como tales. Si una persona dice que Jesús es su Señor y Salvador, entonces su vida debe armonizar con la nueva vida en Cristo. Un hijo de Dios no puede vivir como un hijo del diablo. En todo momento y en todo lugar, el discípulo de Jesucristo debe evidenciar la presencia del Espíritu Santo en su vida. Que nuestras vidas evidencien la presencia de Cristo para gloria suya y testimonio ante el mundo. Viviendo dignamente el Evangelio. Como iglesia debemos vivir en unidad. Unidad que nos hace o nos lleva es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, estamos siendo guiados por nosotros mismos. Y hacemos es nuestra voluntad. Pero Pablo nos exhorta en su carta a mirar a los hermanos tal como son, como Dios los ha traído a las iglesias. A veces criticamos a los hermanos por sus condiciones o por sus características de comportamiento. Nosotros como iglesia, dice aquí, que el amor debe unirnos para reflejar el amor de Cristo en nuestras vidas. Es importante, hermanos, que nos veamos como lo que somos, hermanos, que cada uno tiene virtudes y defectos, que tenemos caracteres diferentes, pero a cada uno Dios nos colocó allí con un propósito, y es de edificar su iglesia. Cada uno de nosotros nos debemos ver en esa unidad y no criticar al hermano, no entrar en contiendas con el hermano, sino vivir en esa unidad basada en el amor que Cristo nos enseñó. Qué importante para que la iglesia crezca y no como muchos hermanos que a veces toman la decisión de abandonar la iglesia porque alguien les hizo un gesto, porque alguien los exhortó, les llamó la atención con amor o tal vez de una manera inadecuada, pero la actitud de un hijo de Cristo es vivir de esa manera digna, dejándose moldear, dejándose guiar por el Espíritu Santo. Que Dios bendiga esta palabra en nuestras vidas y nos veamos en una unidad a pesar de la diversidad. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que les guarde y que esta semana siga siendo de bendición para cada uno de nosotros, guardados y protegidos por la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, amén. Bendiciones.